Perfecto. Bueno, nosotros vamos a trabajar específicamente con este TP, que es el trabajo práctico número 1, rotulado de alimentos envasados. Ustedes ya tienen en el campus cargado en la carpeta de trabajos prácticos los primeros 3 laboratorios o trabajos prácticos de la materia. Bueno, nosotros en la clase de rotulado y envasado charlamos específicamente de la importancia del rotulado de los alimentos, específicamente porque no solamente nos da información como consumidores, a todos los consumidores, sino que facilita la circulación de un producto y evita y unifica cómo esos productos deben tener, cómo el rótulo debe estar establecido en el packaging y qué otra información se considera obligatoria que esté presente en el mismo. Bien, vamos a ver información importante como es la información nutricional. Vamos a identificar específicamente la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento que tiene ese alimento que nosotros estamos consumiendo. Vamos a identificar el RNA, el Registro Nacional del Establecimiento, el Registro Nacional, el registro del alimento, o sea, del establecimiento que lo produce como obligatorio, y vamos específicamente a conocer dentro de la información nutricional cuánta por la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas, la cantidad de lípidos, la cantidad de sodio, la cantidad de magnesio y todo lo que tiene de información nutricional o de moléculas biológicas que tiene ese alimento y en qué proporción está distribuida en un tamaño o una porción X. ¿Está? Bien, el objetivo de este primer TP, que está dividido en 2 partes, una parte 1 para centrarnos específicamente en envasado y rotulado, y una parte 2 para centrarnos específicamente en la ley de promoción de la alimentación saludable. En la parte 1 vamos a tener como objetivos verificar si el rótulo de alimentos envasados del mercado cumple las exigencias de la legislación actual. Segundo objetivo, analizar el rotulado nutricional y la información que se puede obtener a partir de él. En esta actividad 1, nosotros desde la cátedra le propusimos unas galletitas Sésamo Granic que a lo largo de lo que va de alrededor de 5 o 6 años ha tenido cambio de packaging y adaptación al nuevo rotulado de los alimentos, donde se incluye el etiquetado frontal. Y esas galletas tienen 2 versiones, una común y otra sin sal. Nos pareció interesante en un principio elegir este tipo de alimento para ver específicamente cómo puede influir la presencia de sal y qué diferencias claves hay en una galleta con sal y una galleta sin sal, específicamente para todos aquellos pacientes, como por ejemplo los hipertensos, que no pueden consumir alimentos con sal. Bien, fue como el objetivo. Bien, nosotros les propusimos este alimento. Yo les digo algo, este producto elegido, ustedes pueden buscar otra variante que tenga las mismas características, o sea, que no sea este tipo de galletas, sino otro alimento, bien, que puedan considerar interesante, donde se vea una variante bastante contractante en el producto que ustedes elijan. Principalmente les comento esto porque muchas veces este producto quizás ustedes no lo consiguen en el mercado, entonces ante esa situación pueden encontrar otro producto que sí lo tengan disponible y no habría ningún problema en la elección. Mientras de esa elección ustedes tengan en cuenta qué exige o qué pide esta actividad que ustedes tendrían que completar. Bien. Cuando nosotros hablamos del artículo 223 de rotulado y envasado del Código Alimentario, nos dice que el rótulo tiene que tener características visibles, tiene que estar redactado en castellano y en el que ustedes tienen que ver la designación del producto y la composición exacta, definir las características de la harina de trigo que se usa si ustedes trabajan con las galletas Sésamo Granic, el peso o volumen neto de cada unidad expresadas en el sistema métrico legal argentino, o sea, gramos, miligramos, nombre y domicilio del productor y el fraccionador, distribuidor o expendedor, la indicación de la fecha de elaboración o del envasado del producto, el número de certificado de autorización del producto y el número de inscripción del establecimiento elaborador. Bien. Según el artículo 224, se habla de la identificación del origen, bien, de ese producto. Y según el artículo 227,
En los rótulos de los productos alimenticios argentinos destinados exclusivamente a la exportación, podrán consignarse todas las leyendas en idioma extranjero. Bien, tanto la disposición del artículo 223 y 224 como la información nutricional deben estar traducidas todas al inglés o al idioma en el cual se va a exportar el producto. Bien. Y el rotulado nutricional tiene que mostrar esta información, por ejemplo. La información nutricional que es obligatoria, el tamaño de la porción, la información nutricional complementaria, los claims, si hay algunos, y estos deben estar ubicados en el rótulo. Bien. Cuando hacen el análisis del producto, este producto es muy interesante porque es un alimento bajo en sodio, bien, y se ve el rango con sodio y sin sal, cuál sería y qué indicaría sin sal, bien. En esto se habla específicamente porque en general ustedes pueden ver una frase que es sin sal común agregada, bien. Esto implicaría que no se agrega sal durante la elaboración de ese producto y hay otro producto que puede tener sal y hay que ver si el que dice que no tiene sal, si es realmente que lo cumple, bien, y si es totalmente libre de sodio, bien. Entonces, ustedes ahí pueden usar diferentes palabras, pueden o no encontrar diferentes palabras: libre, sin, cero, no contiene o exento, bien. Esas palabras generalmente van a ser análogas, o sea, van a indicar que el máximo de sodio es por 100 gramos del producto sólido listo para ser consumido es 5 miligramos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a identificar si cumple con las indicaciones del artículo 223, o sea, vamos a ver si tiene el peso neto del producto y de cada unidad, el nombre y domicilio del productor elaborador, la indicación de la elaboración o envasado, si tiene la indicación del lote, bien, es una información importante, y la hora y fecha de elaboración. Si tiene el número de certificado de autorización del producto y número de inscripción del establecimiento elaborador, si ustedes pueden confirmar el origen, si existe información nutricional obligatoria, bien, si se establecen las condiciones de almacenamiento o las condiciones de conservación luego de que ese envase esté abierto, si figura o no si es un alimento dietético o alimento para regímenes especiales, si es facultativo, y si tiene alguna información nutricional complementaria como en claims. Este tipo de información que ustedes van a mirar cada uno de estos dos paquetes, ustedes pueden mostrarlo cuando hagan el análisis del producto en una tabla, ¿no? En esa tabla ustedes podrán poner toda esta información que sería obligatoria, bien, y generalmente se hacen dos columnas en donde se coloca cumple y no cumple, bien. Y ustedes van marcando con X si observan en estos dos alimentos que se esté cumpliendo con todos los artículos que les mencioné anteriormente. ¿Está? Por otro lado, en la actividad 2, ustedes van a elegir dos rótulos de alimentos envasados, bien, que ustedes consuman habitualmente o otros existentes en el mercado, bien. Ahí van a verificar si cumplen los requisitos establecidos en la resolución del Mercosur para la rotulación de alimentos envasados. Van a identificar si se omitió información obligatoria, bien, cuál es la información que se omitió y cuál es la información que no está en el rótulo. Entonces ustedes ahí pueden elegir un producto de consumo común, consumo diario, si ustedes lo consideran, con su grupo, que consuman todos los compañeros, y en base a eso van a verificar esta información. Además van a verificar si cumplen los requisitos establecidos en la resolución del Mercosur, por ejemplo, sobre el rotulado nutricional.
O sea, si se han informado todos los nutrientes necesarios, como analizamos, recuerdan en nuestra primera clase de rotulado, si cómo está presentado esa información nutricional, bien, en forma vertical, redactado, que todo eso depende del tamaño del alimento. También van a analizar si dentro de ese alimento hay algún exceso de algún nutriente, ¿bien? Que generalmente los excesos de nutrientes ustedes lo van a ver específicamente si hay exceso de sodio, si hay exceso de grasa, si hay exceso de colesterol. ¿Está? Hay unas cosas que ustedes pueden calcular los excesos y pueden utilizar una herramienta que es la herramienta de sellos de la ANMAT, que a ustedes les permite calcular si el producto cumple con la información declarada en el envase, ¿bien? Por porción, en cantidad de sodio, de grasa o de colesterol, ¿bien? Pueden analizarlo también y eso es bastante interesante para confirmar, ¿bien? Lo que nos están vendiendo, ¿bien? O lo que ustedes están consumiendo. Una de las cosas que me pareció interesante y que se agregó es, van a seleccionar un producto, ¿bien? Cuyo rótulo haya sido modificado luego de la ley de la promoción de la alimentación saludable. Si es así, si ustedes eligen este producto, por ahí les parecería interesante buscar el producto como estaba rotulado anteriormente, ¿no? Y ahí van a ver, tratar de identificar qué cambios se hicieron con respecto a antes de la ley y luego de la ley. Bien, ¿qué pasó con los sellos de advertencia? Bien, están todos los sellos de advertencia. ¿Qué pasó con las claims nutricionales? Hubo modificación de ingredientes, generalmente, o muchos productos, ahí pueden hacer una investigación, luego de que se aprobó la ley de promoción de una alimentación saludable, muchas empresas lo que tuvieron que hacer fue modificar, bien, la cantidad de ingredientes para alcanzar productos que, para poder producir generalmente o nuevos productos o una versión modificada, evitando que tuvieran esos productos una gran cantidad de sellos, ¿bien? Otra de las cosas que son interesantes fue la publicidad. Si ustedes recuerdan, antes de la ley, muchos de los productos tenían personajes infantiles, había presencias de celebridades. Un ejemplo clave es una marca de gaseosa que se daba para Navidad, que siempre o salía Papá Noel, salía un jugador de fútbol. Había, por ejemplo, recuerdo unos alfajores que nombraban que son los Capitán del Espacio, que salían imágenes, personajes infantiles, ¿bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo tuvieron que, cómo modificaron ese rotulado? ¿Bien? ¿Qué cambios hicieron? ¿Está? Ojo, esto que yo les pongo acá, ustedes lo pueden también asociar con la actividad 2 desde el inicio, ¿bien? De los productos que ustedes consumen diariamente. Entonces, si ustedes hacen un análisis desde los productos que consumen diariamente, responden a esta actividad, este punto 2, porque quedaría ya analizado, ¿no? Perfecto. Otra de las cosas, hubo grandes productos en los cuales, algunos productos en los cuales tenían algunos patrocinios, específicamente algunos de instituciones de salud o de ciencia, que figuraba como producto producido por el CERELA, que es un instituto del CONICET que está en Tucumán y que es el gran productor de las lactobacillus que se usan en lo que es yogures, y uno de los pioneros en Argentina en lo que es investigación en lactobacillus y productos de yogur que tienen mayor contenido de probióticos, ¿no? Y generalmente otros yogures que decían productos producidos por el CONICET, bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se tuvieron que cambiar esto? ¿Y cómo figura actualmente? Ojo, figura. Principalmente figura todo esto porque muchos productos alimenticios o muchos productos en los cuales se ha aplicado biotecnología o mejora
Generalmente se trabaja en asociación, bien, entre las instituciones científicas y las empresas, bien, porque las empresas aportan el dinero para que las instituciones científicas, los institutos de ciencia, realicen la investigación. Entonces, al trabajar en equipo se vendían de esta manera, pero bueno, con esta nueva ley no tiene que existir todo esto para no porque no está permitido y específicamente porque no, o sea, el yogur producido actualmente por Cisa tiene exceso en azúcares, ¿está? Pero no implica que no tenga alto contenido en probióticos, ¿está? Que la elección del consumidor sea en función de lo que él necesita y no porque lo produjo que está bajo el aval de un instituto. Es para evitar todo esto, ¿bien? Otra de las cosas, si hay un gran marketing digital de ese producto, pueden identificar si ustedes quieren y si les parece interesante, buscar, por ejemplo, entre los productos que se vendían anteriormente y los que se venden en la actualidad, qué tipos de propaganda se hacían, ¿bien? ¿Por qué se hacían ese tipo de propaganda en un momento y por qué ahora se hacen de otra manera? ¿Está? Eso me parecería muy interesante si pueden buscar eso, si existe alguna propaganda, como para que ustedes también puedan justificar todo este trabajo. Bien, y ahí cerraría el TP1 y la parte 1. Esta parte es bastante interesante, como verán, se ha entrecruzado lo que es el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino con la ley de rotulado y envasado, con la ley de promoción de la alimentación saludable, que no deja de ir de la mano, ¿no? ¿Está bien? Bueno, perfecto. En el TP1, en la parte 2, que ahora se los voy a proyectar, perdón, acá. Ustedes vamos a trabajar específicamente con la ley de promoción de una alimentación saludable. Con la ley de promoción de la alimentación saludable, que es lo que ustedes vieron la clase y armaron el cuestionario. Bien, como vimos en la clase, esta ley viene específicamente a darnos toda la información a la sociedad argentina, específicamente para darnos información de todos los productos alimenticios, de si esos productos alimenticios que nosotros estamos consumiendo tienen exceso en azúcares, en grasas totales, en grasas saturadas, grasas trans, si tienen alto contenido en sodio. Bien, porque todos estos nutrientes en exceso pueden ser críticos para la salud. Y principalmente por todo lo que yo le comenté en la clase, el avance de grandes enfermedades crónicas no transmisibles que aparecen por el mal consumo o mal consumo o el consumo de alimentos que generalmente tienen en exceso todos estos nutrientes, ¿bien? Y que llevan a la aparición de todas estas afecciones que a lo largo de los años ha ido aumentando en nuestro país y son de preocupación, ¿bien? Porque generalmente se ven altas cantidades de personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales. ¿Bien? Y porque actualmente en nuestro país hay un porcentaje muy alto de defunciones a causa de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Está? Bien, entonces, yo acá en este TP, nosotros armamos la introducción con mi compañera y esta ley, como yo les dije específicamente, tiene varios objetivos en la clase. Primero, garantizar a la y los consumidores el derecho a la salud y una alimentación adecuada a través de la promoción de esa alimentación saludable. ¿Cómo se va a hacer esto? Brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para promover la toma de decisiones informadas. Advertir específicamente sobre el exceso de componentes, por ejemplo, azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales, calorías, con el objetivo específicamente para
prevenir la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Porque muchas veces el consumo de ciertos alimentos o una dieta que esté solamente concentrada en un grupo de nutrientes, no estamos hablando de una alimentación saludable, sino lleva a equiparado a lo largo de los años la generación de todas estas enfermedades, ¿no? Porque el consumo de, por ejemplo, de alto de azúcares lleva a gran producción de insulina, a picos de insulina y bueno, y con los años lleva a la producción de la diabetes, a generar diabetes dependiendo la alimentación del paciente. Y claramente, bueno, si hay una predisposición genética, etcétera, etcétera, que pueda también favorecer toda esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes acá? Van a evaluar el componente etiquetado frontal, que va a estar representado por los sellos de advertencia reglamentados. En cuanto específicamente al reconocimiento que se hace de los sellos, a cómo la población que ustedes van a trabajar reconoce esos sellos, qué juicio de valor le da a la presencia o ausencia de sellos en algunos alimentos, si cuando se hace la elección de un alimento para consumo diario, si los individuos, la persona reconoce cuántos rótulos tiene el alimento que va a consumir, ¿bien? ¿Cómo se hace la selección en la compra de alimentos en una familia? Dependiendo en una familia, en cualquier tipo de familia, en adultos, en jóvenes, en adultos mayores, ¿bien? ¿Y cómo se hacen, por ejemplo, en una familia los adultos responsables de la alimentación de sus infancias, ¿no? Y adolescentes, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener por grupo como objetivo seleccionar a 10 personas y realizarles un cuestionario, ¿bien? Es un cuestionario de 8 preguntas de selección múltiple, por lo tanto van a tener una o varias respuestas, que tienen esas 3 dimensiones, las que les conté. Reconocer los rótulos, el juicio de valor que se le da a la presencia o ausencia de los mismos, y cómo esos adultos o jóvenes, adultos mayores, que ustedes les hagan las entrevistas, la encuesta, utilizan esa información en la selección de esos productos alimenticios y en la compra de los mismos, ¿no? ¿O no? ¿Ya? Cuando ustedes van a hacer esta entrevista, ustedes pueden elegir diferentes formas, pueden imprimir el formulario, pueden armar un Google Form, lo pueden enviar por WhatsApp, como ustedes quieran, pero tienen que cumplir ese total de 10 personas. Si hay compañeros que arman un total mayor, está perfecto. En esa encuesta, pero mínimo son 10, Elene, tienen que tener en claro la edad de la persona, el género, la nacionalidad, si tiene una enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo, las costumbres que tiene a la hora de hacer las compras, si va solo, si va acompañado, qué tipo de lugar generalmente realiza las compras, si lo hace en un almacén de barrio, si va al supermercado, si va a algún mayorista, si compra en una feria, etcétera, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra que pueda sumar a su trabajo, lo pueden agregar. Este trabajo está netamente abierto, ¿bien?, a lo que ustedes consideren y a lo que ustedes les vaya pareciendo interesante agregar para sumar y darle calidad al trabajo. Las preguntas son las siguientes. La verdad que las preguntas son bastante simples. Este trabajo se tomó como de base un trabajo un artículo científico que encontré en Chile y lo ajusté para armar este TP. La primera pregunta dice, ¿reconoce usted los siguientes sellos? Elige una alternativa. Actualmente, lo empezamos a armar el año pasado en la materia, claramente que todas las personas van a reconocer. Creo que esta respuesta va a ser un sí, pero bueno, puede haber personas que no, claramente, depende de la persona que ustedes están entrevistando, claramente. Entonces, la segunda pregunta
en qué lugar los ve generalmente, si ya se ve, por ejemplo, en los alimentos, si se ve en las publicidades de alimentos, si se ven en publicidades del gobierno, si se ven en actividades educativas, si se observa, por ejemplo, vieron en las publicidades entre programas, si se observan en reportajes en la televisión, redes sociales, si se ve esos sellos. La pregunta 4 es: ¿qué opina de un alimento envasado que no tiene sellos? Bien, ¿es para usted, para esa persona, un alimento saludable? ¿No es saludable? ¿Es un alimento menos saludable en comparación a uno sin sellos? ¿No tiene característica nutricional definida? Bien, todo eso le pueden preguntar. Si les ocurre otra categoría más, otra opción más, pueden agregarlo a su Google Form. Y después, bueno, claramente cuando presenten me cuentan qué eligieron y cómo lo armaron. ¿Cuáles de los sellos de advertencia considera usted que es el más importante? Bien. Entonces ahí ellos tienen que elegir una alternativa. Si es más importante que tenga el sello exceso en azúcares, que tenga el sello en exceso en grasas saturadas, que tenga el sello en exceso de sodio, que tenga el sello en exceso en grasas, el sello en exceso en calorías. ¿Cuál de todos les parece más importante? ¿Está? ¿Todos los sellos son importantes o todos los sellos son irrelevantes? También puede ser para alguna persona. Bien. Esta es una pregunta interesante. A la hora de comprar alimentos envasados para infancias en su hogar, compara la cantidad de sellos de advertencia presentes en los productos y ustedes ahí elijan una alternativa. Sí, no. Yo no soy el encargado de comprar los productos en el hogar porque puede ocurrir. Bien. En caso de que la respuesta sea no, yo no soy el encargado de las compras de los productos en el hogar. Bien, ahí se finaliza la encuesta y se agradece la participación. La pregunta 7 dice: al momento de las compras de alimentos envasados para infancias de su hogar, que usted realizaba antes de la existencia de los sellos, ¿ha modificado la cantidad de alimentos comprados con base a la presencia de estos sellos? Y ahí la persona puede decir: sí, ya no compro alimentos que ahora presentan sellos. Sí, compro menos cantidad de alimentos que ahora tienen sellos y antes no. No, compro la misma cantidad de alimentos que tengan la mayor cantidad de sellos, puede ser. Bien, y ahí marqué otra pregunta, es: ¿qué opina de los microsellos en un envoltorio de golosina? Como ustedes habrán visto, existen muchos alimentos en los cuales, por ejemplo, los microsellos son para aquellos alimentos en los cuales el tamaño que tenga, la superficie que tenga para colocar este sello sea menor a 10 centímetros cuadrados. Y generalmente ustedes van a tener estos microsellos que son números que pueden ir del 1 al 7. ¿Bien? Por ejemplo, acá les pusimos el bocadito, ¿bien?, de dulce de leche. Tiene 4 sellos. Esos sellos equivalen a... el número que tiene es la cantidad de sellos, de excesos que tiene. Este tiene exceso en azúcar, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas y exceso en calorías. ¿Está? ¿Qué pasa? Ustedes logran ver en las golosinas, esas personas logran ver esos microsellos. ¿Bien? Reconocen qué significa ese 4, reconocen qué significa un 3, reconocen qué significa un 7, qué significa un 6. ¿Bien? Entonces las preguntas orientadas a es: sí, reconozco los microsellos e identifico claramente la cantidad, que la cantidad de números se refiere a la cantidad de sellos de advertencia. Reconozco los sellos, pero no identifico el número de sellos de advertencia, a qué sellos de advertencia hace referencia, porque claramente es una información un poco no clara, ¿no? Como ver todo. ¿Dónde van a ver todo? La información concreta de excesos que tiene ese alimento es en la caja. Pero si nosotros vamos a comprar un bocadito a un mercado, generalmente vamos a comprar 1, 2, 3 bocaditos, no sé cuántos, para no los voy a poner un número X, sino el N que a ustedes les guste comer de bocaditos. No saben qué significa ese 4.
solo lo van a saber porque se lo pusimos hoy, ¿no? Pero generalmente, si usted no tiene la caja, es imposible reconocer la información, ¿está? Entonces, ¿qué tan importantes serían los microsellos si la persona ni siquiera no tiene idea si no compra la caja qué significa el 4, ¿no? Eso en la ley es importante, es interesante, se debería dar una información en algún lugar del envasado para que la persona pueda registrar lo que significa, ¿bien? Y hay algunas personas que pueden decir, sí, reconozco los microsellos, pero no le doy importancia a la hora de comprar el producto. ¿Está bien? Eso es muy válido. Y ahí puede haber otra persona que diga, no reconozco los microsellos. ¿Bien? Acá pueden colocar alguna observación del encuestador que el encuestador quiera colocar o que a ustedes les parece interesantes. En la actividad 2, bien, va a ser importante el análisis de los resultados. Ahí nosotros les pusimos cómo ustedes deben analizar los resultados. Bien, si ustedes hacen un Google Form, por ejemplo, la ventaja que tiene es que ustedes ya, ese formulario les puede ya sacar los porcentajes. Bien, para identificar si hay una gran división de las personas encuestadas corresponden a varones, mujeres, madres. Ojo, pueden ser abiertos o inclusivos inclusivos en el sentido de para no sesgarse en un binarismo, ¿no? Así que traten de ser inclusivos en su encuesta. Por eso también sería una información interesante. La nacionalidad, la edad promedio, ¿bien? Todo eso lo pueden hacer por gráficos de torta, gráficos de barra, el análisis, ¿bien? Cómo ustedes tienen que analizar cada uno de las variables, pueden usar generalmente gráficos de barra, gráficos de torta y pueden ser gráficos de histograma nada más, porque no van a pasar a un gráfico lineal porque no es algo que se evalúe en el tiempo. Si ustedes hicieran una evaluación en el tiempo, quizás sí podrían presentar otro tipo de gráficos. Bien. Acá, por cada una de las dimensiones, por ejemplo, la dimensión de reconocimiento, también cuántas personas reconocen, calculan en porcentaje. Por la dimensión de juicio de valor, también les damos la posibilidad de identificar el porcentaje de los encuestados, cuáles de ellos realiza la comparación de la cantidad de sellos, cómo esa comparación de la cantidad de sellos les permite hacer la elección del producto. ¿Tá? Ahí les damos toda la pauta en la actividad 2 del análisis de la encuesta y cómo ustedes la van a analizar. ¿Está? Y después, al final, claramente, después de lo que sería la realización de la encuesta, el análisis de cada uno primero, del reconocimiento de los sellos, del porcentaje de personas que lo reconocen, del juicio del valor que hacen sobre el producto, del porcentaje de personas que siguen comprando el mismo producto o no en función de la cantidad de sellos, van a hacer un análisis de esos resultados y van a realizar una conclusión general del informe. Y pueden cuestionar, específicamente me parece que una de las cosas a cuestionar es el tema de los microsellos, que es bastante polémico en función de lo que les comenté anteriormente. ¿Ya? Ese es el TP número 1, que como ustedes verán es un TP bastante largo, pero muy interesante y para mí muy lindo. Así que espero que lo disfruten y que tengan lindos resultados. ¿Bien?